El año 2024 fue uno de los años más movidos del ciclo Scaloni. Muchos amistosos, muchos partidos de eliminatoria y además la Copa América marcan sin duda uno de los años más movidos de todos los que lleva el ciclo Scaloni. Y no lo digo yo, lo dice justamente el propio Scaloni. Estos 6 partidos fueron muy seguidos y después de la Copa América fue todo muy seguido, entonces optamos mucho, lo dije el otro día, de seguir con la base que nosotros nos dio la alegría de la Copa y que no hubo tanto tiempo de traer a otros jugadores, pero sí es verdad que a partir de ahora necesitamos que todos jueguen. Y a partir de ahí decidir por el nivel futbolístico de cada uno. Creo que todos coincidimos en que el seleccionado argentino necesita una renovación, una reconstrucción o al menos sentirse rejuvenecido de cara a lo que será un 2025 con menos actividad, es verdad, pero con un 2026 que tendrá la Copa del Mundo y además la finalísima contra España. Está claro que nadie pide un cambio de entrenador, no se habla de eso, pero sí es cierto que creo que Argentina, y creo que coincidimos todos en cuanto a su estilo de juego y algunos nombres de futbolistas, necesita sentirse rejuvenecido o tener alguna reconstrucción para poder pensar en el 2026 y ser un serio candidato a poder repetir la Copa del Mundo y no vivir constantemente en lo que fue por y para Qatar 2022. Por eso en este video vamos a analizar lo que fueron los partidos del 2024, lo que pasó en 2024. Quise dejar reposar un poco el tema porque es cierto que en los partidos, en aquella derrota contra Paraguay, después contra Perú, donde no se vio la mejor versión de la selección argentina de Scaloni, todo el mundo habló de que quizás el seleccionado necesitaba una renovación y una revolución, lo dijo el propio Scaloni, y por eso acá planteamos quiénes son los jugadores que podrían sumarse al seleccionado argentino a partir del año 2025 y además qué es lo que necesita el seleccionado argentino para volver a ser lo que fue por y para Qatar 2022. Primero metámonos en lo que fue el 2024 para el seleccionado de Scaloni. 16 partidos en total jugados, contando 4 amistosos, los 6 de la Copa América en la que fue bicampeona y 6 partidos de eliminatorias en los que cerró en la primera posición con un balance total del año de 13 victorias, un empate y 2 derrotas. Nada mal en cuanto a números, pero creo que aún así todos coincidimos en que futbolísticamente, desde el juego, desde la versión de la selección argentina y de lo que fue demostrando desde los primeros partidos del 2022 hasta después de la Copa América, creo que fue teniendo algunas dudas y fue bajando su nivel del juego. Creo que es un ciclo que viene un poco desgastado desde lo futbolístico y que ya no tiene ese factor eléctrico y determinante que tenía antes de la Copa del Mundo y aún también después de la Copa del Mundo en y durante el 2023. Entonces ahora sí, metámonos de lleno con lo que creo que son los problemas de la selección argentina. Primero, lo futbolístico, lo que falló durante el 2024 y después los perfiles, donde creo que la selección argentina sí puede llegar a tener un problema serio si no renueva algunas cosas de cara al 2026 y quizás también a las Copas del Mundo de más adelante. Partamos de la base siempre que este es el proceso, creo, más exitoso de la historia del seleccionado argentino y que hacemos este video con la exigencia justamente de haber sido una generación que nos dio 2 Copas América y un Campeonato del Mundo. No creo que la situación de la selección argentina sea crítica, sea mala o esté en crisis, pero sí creo que para seguir luchando, para seguir ganando y para seguir siendo la mejor selección del mundo como lo es hoy en día, creo que debe reinventarse y por eso traemos este video a este canal. En particular, primero y principal, la clave del seleccionado argentino de Scaloni siempre fueron los volantes creativos. Hablamos de Qatar 2022 jugando con Enzo Fernández como pivote, un volante creativo jugando como número 5, acompañado de Alexis McAllister, acompañado de Rodrigo de Paul, obviamente con Lionel Messi también, pero todos volantes que supieron ser enganches en su momento o que podrían ser calificados como volantes creativos. Quizás el único que no cumpla con esta característica del todo sea Rodrigo de Paul por cómo se ha reinventado en la selección argentina y a lo largo de su carrera, siendo un futbolista más todoterreno o box to box, como se lo llama en Inglaterra. Pero lo cierto es que con la presencia de Enzo Fernández, con la presencia de Alexis McAllister, Scaloni muestra una tendencia de, obviamente, jugar con volantes de buen pie, acercarlos a la tenencia de la pelota, tener mucho la pelota, presionar alto también. Si vamos a los recambios de Scaloni, Lo Celso, Paredes, todos futbolistas de buen pie con la dinámica de que necesitan tener la pelota para mostrar sus mejores versiones y obviamente con la presencia de Lionel Messi. Ahora, creo que es justamente en este factor de la cancha donde más ha sufrido la Argentina, paradójicamente,
últimos partidos del 2024, en el cierre de la Copa América y también en los últimos partidos de las eliminatorias, donde perdió contra Colombia y donde perdió contra Paraguay, esos dos partidos como visitante, cosa que no le pasaba hacía muchos, muchos años, perder dos partidos en tan poco tiempo. No fueron seguidos porque fueron en dos fechas FIFA diferentes, pero no le pasaba hacía mucho tiempo de perder. Entonces, llevamos a analizar futurísticamente qué es lo que está fallando. Bueno, lo cierto es que ese equipo que tanto tenía la pelota, que tanto fluía a la mitad de la cancha y que tan enérgico era en la tenencia de la pelota, en la creación de los ataques y en la recuperación también para salir de contraataque, creo que ha bajado un poco el nivel y lógicamente tenemos que caer y poner la lupa en Alexis McAllister y en Enzo Fernández. Cuando vos tenés dos futbolistas que tuvieron un nivel tan alto, particularmente durante Qatar 2022, y gran parte del juego y del fútbol argentino recae en los pies de estos dos futbolistas, cuando tienen un bajón anímico y futbolístico a estos equipos se les nota mucho. No hemos visto la mejor versión de Enzo Fernández post Qatar 2022 en el Chelsea, no volvió a ser el futbolista que era, por lo menos durante Qatar, ahora nos vamos a meter ahí, y en el caso de Alexis McAllister, también vemos un futbolista que durante el 2024, durante el segundo semestre del 2024, bajó un poco su nivel. Es cierto, también hay que analizar en un Liverpool en el que había llegado la temporada anterior, que tuvo el cambio de Jürgen Klopp a Arne Slot y lógicamente tuvo muchas cuestiones personales, un Alexis McAllister, seguramente no solo un problema futbolístico o un bajón futbolístico, sino también de cansancio. Copa América, Arne Slot asume como el entrenador del Liverpool y prácticamente no tiene descanso el futbolista del Liverpool, no tiene descanso por lo que fue jugar los 6 partidos de la Copa América como titular, jugando casi todos los minutos de la Copa y teniendo la llegada de un nuevo entrenador que siempre exige un poco más. Entonces, tenemos que caer en un Alexis McAllister que en estos primeros partidos del 2025 ya se lo nota mejor de nivel que en octubre del 2024. No me preocupa demasiado lo que pasa con Alexis McAllister ni lo que pasa con Enzo Fernández, que ahora sí nos vamos a meter en él. Es cierto que Enzo Fernández quizás no haya vuelto a ver su mejor fútbol desde su llegada a Chelsea, desde después de Qatar 2022, no es malo que un futbolista tenga su mejor versión en una Copa del Mundo y después no le volvamos a ver el mismo nivel. Es una cuestión lógico. Enzo Fernández llegó a su pico quizás de rendimiento y quizás ahora por cuestiones lógicas tengan que bajar. Pero repito, no me preocupa la actualidad ni de Enzo Fernández ni de Alexis McAllister porque creo que son dos grandes futbolistas y que a lo largo de estos partidos y de este 2025 que queda para la Copa del Mundo del 2026 y esos 6 meses también en 2026, en los que seguramente haya 2 o 3 amistosos y la finalísima, creo que van a poder recuperar su nivel y su confianza a la selección. Y de hecho ya se lo estamos viendo a Enzo Fernández en el Chelsea, acumulando varios goles, siendo muy importante en los últimos partidos en el equipo de Maresca y desde la llegada del entrenador italiano. Y por eso no me preocupa demasiado el bajón futbolístico que le vimos en este 2024, en estos últimos partidos post Copa América. Y si vamos a la mitad de la cancha, como decíamos, un fútbol argentino, un fútbol del equipo de Scaloni, un fútbol del seleccionado, caracterizado por tener muchos volantes y por tener muchos jugadores de buen pie cerca de la pelota. Y es acá donde, lógicamente, al tener futbolistas de tanta importancia y que el juego argentino pase por lo que pasa en los pies de Alexis McAllister, Enzo Fernández, los mediocampistas, con la suma, lógicamente, de Lionel Messi como creador de juego, como playmaker, como se dice en Inglaterra, no me parece demasiado el problema teniendo en cuenta que son dos futbolistas que creo que van a volver a tener el nivel que tuvieron durante el Mundial o algo muy parecido en caso de no llegar a sus grandes versiones. Creo que ese es su nivel de futbolista y creo que por eso pueden estar nuevamente por ahí de cara al próximo Mundial, pero también tiene bastantes recambios en cuanto a los perfiles. Si nos vamos a los jugadores que hoy, por ejemplo, podrían empezar a sumar minutos en la selección argentina en 2025 porque ya fueron convocados al sub-23, porque ya tuvieron algunas convocatorias con la mayor. Nos aparecemos, por ejemplo, nos encontramos, por ejemplo, con perfiles como el de Alan Varela, que tiene un perfil diferente a los dos, claro, por eso buscamos perfiles diferentes, por eso no nos metemos con los Chelsea, no nos metemos con Paredes, no nos metemos con los que ya están, sino con los que todavía no están. Y acá creo que aparece Alan Varela como una variable que puede llegar a ser interesante para el seleccionado de Scaloni. Un futbolista, es cierto, que juega algunos pasos más atrás en la cancha que Enzo Fernández, que tiene como virtud la recuperación de la pelota y la salida limpia del balón. Lo hemos visto en Boca, lo vemos en el Porto también como un futbolista clave en el primer pase. Enzo Fernández jugando en Chelsea un poco más adelante esta temporada y haciendo goles y dando asistencia nos hace creer que quizás el futuro de Enzo también esté un poco más arriba en la selección. Si nos vamos al caso de Liverpool, Gravenberch, Curtis Jones, Alexis McAllister, también aparece mucho Szoboszlai.
Alexis quizás sí sea el que saca un poco más la pelota limpia, pero tampoco es su mayor característica. Y creo que acá puede sí aparecer Alan Varela como uno de los futbolistas que se ocupe de la salida de la Argentina, del primer pase limpio y de darle libertad a Alexis McAllister y a Enzo Fernández para volver a tener esa, esa fluidez que supo tener la selección argentina cuando los dos estuvieron bien y claro, vimos su mejor versión cuando estuvieron en la Copa del Mundo y tuvieron mucho protagonismo con la pelota a los pies. En el papel de este video, si hablamos de perfiles, creo que un futbolista interesante que podría haber formado parte de esta lista es justamente X Fernández. Con su salida de Boca al fútbol árabe, creo que X se pierde de incorporar algunas características futbolísticas que sin dudas te da el fútbol europeo en cuanto a virtudes, en cuanto a experiencia y en cuanto a conceptos ricos que tiene el fútbol europeo y que quizás jugando en un equipo de la Liga de España, de la Premier, de la Bundesliga o de la Liga italiana, podría haber incorporado tan rápido o mucho más rápido, veremos cómo se desarrolla en el fútbol europeo, pero lo cierto es que por perfil X Fernández también, al igual que Alan Varela, un jugador al que le hemos visto con mucho quite de pelota, con mucha recuperación y también con mucha pelota limpia, con mucha salida limpia de pelota, pero también, a diferencia de Alan Varela, siendo un futbolista al que le vimos los últimos meses en Boca, siendo fundamental en la gestación de los ataques, rompiendo con la recuperación de la pelota y formando parte de los volantes creativos, en Boca con Medina y con Zenón, en la selección argentina creo que por características, hablo solamente de características y no de nivel futbolístico, porque en la Liga Árabe es cierto que te resta la consideración, pero aún así fue convocado a la selección argentina por el propio Scaloni. Por características, creo que X Fernández podría haber sido un jugador que se podría haber empezado a meter en la nómina, por ser justamente un futbolista de recuperación, pero que además tiene la salida y la incorporación a la gestación de juego, con un característico nivel futbolístico que le vimos los últimos meses en Boca y creíamos que en caso de estar en el fútbol europeo pueda llegar a crecer y mucho. Y nos metemos de vuelta en el tema de los perfiles, que es ahora sí, saliendo de los volantes creativos, saliendo de los jugadores de buenos pies, que sabemos que tienen un montón, y si no, tienen un video de 10 futbolistas categoría 2008, en los que al menos 7 cumplen con la característica de las que hablamos, son muy chicos todavía, pero lo tienen subido a este canal. Lo que más me preocupa en la selección argentina son los perfiles saliendo de la línea de volantes, en los defensores y en los atacantes. No hay dudas que esta generación de futbolistas argentinos es una de las mejores de la historia en cuanto a nombres y en cuanto a nivel futbolístico en sus clubes, en Europa. Muchos futbolistas argentinos jugando en la elite del fútbol mundial, sea la Premier, la Champions como competición continental o las principales ligas del fútbol europeo. Pero lo cierto es que creo que la selección argentina empieza a tener una disminución de perfil en cuanto a los futbolistas encaradores, gambeteadores, los atacantes, también en cuanto a los laterales, ya nos vamos a meter ahí, pero creo que desde la salida de Ángel Di María a la selección argentina, perdió ese futbolista con la capacidad de romper con la monotonía del juego y hacer algo distinto. Si nos metemos en lo que sucede hoy con la selección argentina, 4 volantes, contándolo a Messi, porque es cierto, Messi ya no es más un futbolista que pueda romper con la dinámica del partido haciendo algo distinto en cuanto a la gambeta y el cambio de ritmo. Sí lo puede hacer y sí lo hace con algún pase que saca de la galera al mejor futbolista del mundo y de la historia, que ya no es más un futbolista gambeteador y que rompa con esa monotonía que estuvo teniendo la selección argentina, sino con un pase creativo, un playmaker, un pasador, quizás el mejor del mundo en este rol. A mí sí, sin duda lo puede ser, pero ya no lo es en cuanto a un gambeteador. Y desde la salida de Di María, Argentina parece haber perdido un perfil en la selección y en cuanto a los desarrollos del juego. Cuando vos tenés un equipo que está bien físicamente, que está bien futbolísticamente y que fluye con los volantes creativos, como lo vimos en Qatar, Argentina no necesitó un gambeteador o un futbolista que invente algo distinto en cuanto al cambio de ritmo, porque no lo tuvo porque lo tuvo y no lo necesitó. Argentina, un equipo que jugaba a un ritmo altísimo en el Mundial de Qatar, lógicamente fue perdiendo esa dinámica, los equipos también juegan y lo fueron conociendo bien, entonces cuando ya no fluye demasiado el toque de pelota y cuando ya Messi no es más ese futbolista, creo que acá es donde Argentina empieza a necesitar un futbolista que rompa con la monotonía de la velocidad del juego que estuvo teniendo en las últimas fechas FIFA, un juego un poco más rocoso, más lento, más predecible y más entendido por sus rivales, a diferencia de Qatar 2022 y los partidos del 2023. Y con la presencia del doble 9, que es cierto que hace muchos goles, que a mí particularmente me gustan mucho los dos por las características que pueden aportarle al juego, tanto Julián como Lautaro Martínez, por separado quizás. Y creo que es acá donde se entiende esta faceta que ha empeorado en el juego de la Argentina. Perdido un perfil.
ha perdido un perfil, se ha transformado en un equipo quizás un poco más monótono del 4-4-2, y acá nos vamos a meter en los futbolistas que quizás pueden reemplazar a Ángel Di María en este perfil, quizás no siendo titulares todos los partidos, pero sí teniendo una alternativa vigente. Futbolistas como por ejemplo Nico González, que lo tenemos hoy en la selección argentina y por eso no lo vamos a nombrar, son los que cuando un equipo está impreciso o incómodo en un campo difícil, por ejemplo en Paraguay jugando en condición de visitante, hacen que el equipo pueda tener una alternativa para destrabar el juego. Por eso Nico González es cierto, sigue siendo un perfil interesante, pero si nos metemos con los futbolistas que creo que están hoy en el mundo del fútbol, podrían tomar esta posta para hacer este perfil de jugador, y no lo meto a Alejandro Garnacho tampoco, que creo que tiene un perfil diferente, un corredor, un futbolista más cómodo en el contraataque, con espacios abiertos. Hablo de un futbolista que quizás sí se pare en la banda o en la media punta y pueda romper con alguna gambeta y un cambio de ritmo corto. Yo particularmente, ya lo dije en varias transmisiones de Deportes al Taco, creo que el futbolista que debe reemplazar en cuanto a perfil, y naturalmente es el reemplazante de Ángel Di María, es Matías Soulé, futbolista de la Roma, que ya está teniendo experiencia en el fútbol europeo, pero si tenemos que meternos en una lista con más futbolistas que creo que podrían meterse en alguna convocatoria para demostrar que son tenidos en cuenta en este 2025, en la búsqueda de Scaloni, como lo escuchamos, de renovar justamente el espíritu y las características de los jugadores de la selección argentina, creo que podrían aparecer futbolistas como Benjamín Roleiser, como Gianluca Prestani, como Benjamín Domínguez teniendo una buena actualidad en el Bolonia de Italia, Bonanote, ¿por qué no? En la Premier League, Nico Paz, que ya es bastante tenido en cuenta y ha jugado los últimos partidos de eliminatoria, Carboni, que tiene una lesión de cruzado sensible, que no pudo terminar de demostrar en el Olympique de Marsella porque cuando llegó tuvo esta lesión tan pero tan dura. Y por qué no, Mastantuono, futbolista de River, que creo que tiene la característica ideal en caso de seguir creciendo. Es un futbolista muy joven que puede llegar a meterse a la selección argentina por perfil y por características, porque no tiene Argentina hoy por hoy en su plantel las condiciones y las características que sí tiene Mastantuono y que puede sumarle a este plantel. Si retrocedemos en el campo, nos encontramos con el que creo que es el siguiente problema que tiene la selección argentina: los laterales. Dos de los cuatro campeones del mundo ya están de vuelta en el fútbol argentino. Tomamos a Gonzalo Montiel, que a día que grabo este video no está cerrada su incorporación a River, pero creo que se terminará sumando al equipo de Marcelo Gallardo. Y Marcos Acuña, el huevo Acuña, que ya forma parte del plantel de River. Por eso sacamos a estos dos futbolistas y pensamos en el futuro quiénes son los que pueden llegar a formar parte de la selección argentina, reitero, por características, porque claro, buscamos laterales que se acoplen al juego, que se suban hasta la mitad de la cancha y que formen parte de darle una amplitud necesaria a la selección argentina con tantos volantes creativos que se sienten cómodos conectándose y comunicándose por adentro. Por eso buscamos, al igual que en Qatar 2022, futbolistas que den amplitud al juego, que tengan buen pie y puedan asociarse tanto con Rodrigo de Paul como por los volantes que sean los que elija Scaloni, McAllister, Enzo Fernández o póngale el nombre que quiera. Hoy por hoy quizás salga de memoria Molina por un lado, Tagliafico por el otro, pero si nos vamos a los que hoy no están en la selección argentina, nos vamos a encontrar con que en Europa no tenemos demasiadas opciones que puedan sumarse al juego ofensivo. Juan Foyt, lógicamente, creo que va a ser convocado a la selección argentina en búsqueda de otro perfil, un defensor quizás que pueda jugar en el carril derecho, pero más de vocación defensiva, más de quizás tenencia de pelota o aguantar un partido, o paciencia, un futbolista que creo que va a seguir siendo, va a seguir teniendo en cuenta Scaloni para las próximas convocatorias, pero no es el perfil que buscamos para lo que queremos y lo que creemos que puede llegar a jugar Scaloni. Entonces acá en esta lista, quizás en el carril izquierdo, nos encontramos con futbolistas que hoy por hoy empiecen a jugar en el fútbol europeo. Hablamos de Julio Soler en el Bournemouth, que hace muy poquito nada más, y después no tenemos mucho más. Valentín Barco fue convocado a la selección argentina, pero parece que no tiene regularidad en Europa y eso sabemos que a la consideración de Scaloni le resta mucho. Por ejemplo, Bernabé o Panchito Ortega aparecen como opciones en el lateral izquierdo, y si nos vamos al lateral derecho tenemos que tener presencia en el fútbol brasileño. Agustín Jay quizás no ha demostrado estar del todo a la altura en los campeonatos sub-20 que le han tocado jugar. Yo propongo a Eros Mancuso, que creo que por perfil, y repito, no por actualidad futbolística, sino por perfil, puede ser una de las variantes interesantes por aportarle algo distinto al plantel que hoy no tiene la selección argentina, el futbolista surgido en Boca, que le fue muy bien en Estudiantes y que se enriqueció mucho como futbolista por características
y que ahora tiene un buen presente en Fortaleza, que incorporó mucho del fútbol brasileño, de un lateral que pasa mucho al ataque y que además puede jugar en el lateral derecho o también en el lateral izquierdo, donde se siente muy cómodo y juega a pierna cambiada, y eso le da mucha riqueza al fútbol de Fortaleza y creo que también se lo puede dar al fútbol de la selección argentina. Pablo Maffeo, que ya fue convocado a la selección argentina, que puede tener alguna vocación ofensiva y sumarse, combinarse al juego ofensivo, pero no hay demasiado más en el panorama argentino, en el fútbol del exterior, como variantes en ambos dos laterales. Y hasta acá este video actualizando y analizando un poco lo que fue el 2024 de la selección argentina. En cuanto a números, repito, muy pero muy positivo. Primero en eliminatorias, perdiendo solamente 2 partidos en todo el año y ganando la Copa América, con todo lo que eso conlleva. Un bicampeonato después de Copa América 91, Copa América 93, volver a ser bicampeones de América y combinar con el proceso de Copa América 21, Mundial 22, Finalísima 22 y Copa América 24, es sin dudas cerrar un año muy pero muy importante para este ciclo y para la historia de la selección argentina también. Pero no podemos dejar de analizar que futbolísticamente el equipo de Scaloni ha bajado un poco su nivel y nosotros, como somos pretenciosos, y seguimos con la exigencia que nos ha enseñado que podemos darle a esta selección argentina porque siempre respondió, nos metemos en este análisis de los perfiles y desde lo futurístico y lo que puede empezar a pasar desde el 1 de enero del 2025 hasta que termine el Mundial 2026. Repito, no estoy pidiendo que rode ninguna cabeza a la selección argentina, saben que soy el principal acompañante de este ciclo, de esta selección y de este entrenador, que además creo que no hay nadie mejor en su puesto para cambiar con esta monotonía y empezar a ser de vuelta al equipo que le vimos en Qatar 2022, pero también creo que analizar lo que puede empezar a pasar, porque el propio Scaloni dice que se va a venir un 2025 con muchos cambios, creo que es algo interesante para ver en cuanto a perfiles y en cuanto a las actualidades de los futbolistas, quienes pueden empezar a ser tenidos en cuenta en el seleccionado argentino por parte de Lionel Scaloni. Muchas gracias por ver, muchas gracias por acompañar, un video analítico un tanto más largo a los últimos que estuvieron viendo en este canal, pero saben que en este espacio nos encanta hablar de fútbol, nos gusta hablar de táctica y por eso nos metemos en este tipo de análisis que seguramente tenga muchos minutos, sea un video largo, pero que aún así creo que puede llegar a enriquecer y más de uno puede llegarse a interesar por esta lectura. Muchas gracias por acompañar como siempre y seguiremos teniendo videos llenos de fútbol en este canal. Muchas gracias.